Continuamos hablando sobre los lobbies. Los lobbies en el derecho comparado, en especial los países miembros de la Unión Europea. Con carácter previo al análisis de los lobbies en la Unión Europea, es interesante valorar cómo abordar dicho fenómeno en los Estados miembros. Así encontramos cómo esta materia ha carecido tradicionalmente de regulación en Europa y así, hasta hace pocos años, prácticamente ningún Estado europeo había abordado normativamente esta cuestión, aunque todos ellos existía en mayor o menor medida una estructura de lobbies. La única excepción la constituía Alemania, que ya tenía una regulación de los lobbies en el Bundestag en 1951 con modificaciones en el 75 y el 80. Así pues, no será hasta hace pocos años cuando se aprecia una mayor tendencia reguladora, quizás por la influencia que al respecto tienen los avances que en esta materia ha emprendido las instituciones de la Unión Europea. El informe anual sobre el funcionamiento del registro de transparencia de la Unión Europea hace referencia a que existe regulación en este ámbito en otros 5 estados, además de Alemania. En Lituania, desde 2001, en Polonia, desde 2005, Hungría, desde 2006, y aunque dicha regulación fue derogada en 2011, en Francia desde 2009 y en Austria desde el 12. En el caso de Italia, por ejemplo, no existe una regulación estatal de los lobbies, pero sí a nivel regional en la Toscana y Molise. En todos estos estados que acabamos de citar existe una ley que hace referencia a los grupos de interés, salvo en Alemania y Francia, pues en ambos casos la referencia está en las normas que regulan el funcionamiento de sus parlamentos. En el caso de la Alemania, la regulación ha consistido sustancialmente en la aprobación de un código de conducta para los miembros del Parlamento, gobierno y cargos y funcionarios públicos, aunque también existe un registro de grupos de interés en el Bundestag. Por el contrario, en el caso de Alemania no existe regulación de los lobbies a nivel de los Länder ni en el ámbito de Bundestag. Fuera de la Unión Europea, otros estados europeos que han aprobado regulaciones referidas a los lobbies son Georgia en 1998 y Macedonia en el 2008. El informe de la Unión Europea del 2012 señala: se constata un incremento reciente de la actividad en este ámbito, ya que Eslovenia y Austria introdujeron legislación en 2011 y 2012 respectivamente, aunque Hungría derogó su legislación precedente en el 11. Otros 6 Estados miembros están examinando actualmente la posibilidad de regular la representación de interés: República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia y Reino Unido. Está previsto que tanto el Reino Unido como Irlanda introduzcan la legislación pertinente en 2013 y habiendo celebrado consultas públicas sobre las propuestas a lo largo del 12. La misma Unión vincula transparencia y actuación de grupos de presión, por lo que una vez adoptadas las leyes de transparencia, lógico es que los Estados aprueben normas sobre el funcionamiento de los lobbies. Señala Wishaw Reina que desde principios del siglo ha existido una auténtica eclosión y se ha generalizado la aprobación de leyes de transparencia y acceso a la información pública en los países de Europa Occidental que aún carecían de ella, entre ellos Reino Unido y Alemania. Y así ha sido. La mayor parte de los países de nuestro entorno tienen leyes más completas y actualizadas que las que está pendiente de ser aprobadas en España, pues incluso han podido adaptarse a las nuevas tecnologías de la información. Resulta interesante el caso del Reino Unido, en el que tradicionalmente se había optado por rechazar la regulación estatuaria, apoyándose en cambio en la autorregulación de la industria y otros mecanismos pro transparencia de la toma de decisiones públicas. La influencia que los lobbies puedan tener en los parlamentarios se ha abordado precisamente mediante la regulación de un código de conducta de estos y de un registro de intereses. Así, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes, sus miembros tienen prohibido participar en el procedimiento legislativo en defensa de los intereses de una persona o grupo del que el parlamentario esté recibiendo o reciba un beneficio económico, salvo que de ello se haya dejado constancia en el registro de intereses. Sin embargo, el Parlamento británico ha iniciado recientemente la tramitación de un proyecto de ley sobre los lobbies. Dicho proyecto pretende introducir un registro público de los lobbies y además regular los gastos de las campañas electorales en relación a quienes ni ostenten la condición de candidatos ni de partido político y constituye una de las promesas políticas de la actual coalición de gobierno entre los Tories y los Liberal Democrats. El proyecto fue presentado el 17 de junio de 2013 en la Cámara de los Comunes y encontrándose actualmente en discusión. El Committee on the Constitution de esta última Cámara es un informe de octubre de 2013 sobre la citada ley y se ha mostrado especialmente preocupado por algunos aspectos del proyecto, aún considerando los lores que la iniciativa es plausible en la medida que introduce elementos de control del sistema político.
Para dicha comisión, el principal problema del texto es que puede ser contrario a la libertad de expresión política en la medida que pretenden limitarse los gastos por terceros en las elecciones generales, no existiendo justificación suficiente para limitar aquel derecho. Además, los lores se muestran también muy críticos con la definición de lobbies que recogen la norma, quedando fuera del concepto las relaciones con los miembros del Parlamento, cubriendo solo lo que se refiere a relaciones con ministros y otros miembros del gobierno. En relación a esta misma cuestión, los lores critican que únicamente se incorpore a la definición de lobby a los grupos e individuos que actúen en defensa y promoción del interés de un tercero por cuenta ajena, y no a aquellos individuos que, trabajando para la entidad cuyos intereses defienden, realizan actividad de lobby. Por último, para los lores, aun estando de acuerdo con el proyecto en la no necesidad de aprobar un código de conducta estatuario, al existir ya un gran cuerpo de autorregulación en todos los sectores de la actividad económica, sí debería exigirse que el grupo que solicite su incorporación al registro acredite haber suscrito alguna de dichas autorregulaciones. Hablemos de ella, de la regulación de los lobbies en la Unión Europea. Existe un paralelismo entre el desarrollo de las instituciones de la Unión y la presencia de los lobbies en Bruselas, pues las instituciones comunitarias, en especial la Comisión, han sido objeto de lobbying desde sus inicios. Los padres fundadores y los teóricos neofuncionalistas como Haas y Linder atribuían una importancia crucial al desarrollo de relaciones estables entre las élites económicas y sociales de los Estados miembros y la alta autoridad de la CECA, predecesora de la Comisión Europea, con objeto de presionar sobre los gobiernos y crear las lealtades necesarias para profundizar en el proceso de integración hasta hacerlo irreversible. Las negociaciones del Acta Única, a mediados de la década de 1980, impulsaron dos debates. Por una parte, sobre la influencia de los actores no estatales en la integración europea y, por otra, sobre el desarrollo de un modelo de representación de interés comunitario. Estos debates existían ya que la práctica del lobbying en Europa había crecido hasta tal punto que casi toda la legislación que emanaba de la comunidad era hecha por los lobbies. Las instituciones europeas fueron desde sus inicios sometidas a presión por parte de grupos industriales, de servicios, despachos de abogados que anhelaban que una determinada interesada perspectiva apareciera en las normas comunitarias. Hace ya años que Morata señalaba: los motivos para ejercer una acción de lobbying en Bruselas son innumerables. Una razón básica reside en el hecho de que están en juego ganancias o pérdidas evidentes en términos de regulaciones, financiación o influencia. Al mismo tiempo, la complejidad misma del sistema decisorio, más fragmentado organizativamente, menos integrado jerárquicamente y más competitivo que los sistemas nacionales, ofrece una accesibilidad mucho mayor a los grupos organizados. No es momento ahora de detenernos en la elaboración del derecho en la Unión, señalado eso así, que si algo caracteriza al sistema de fuentes jurídicas en el derecho europeo es su complejidad. La participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y en la toma de decisiones está prevista, y así el artículo 11.1 del TUE, en la relación establecida por el Tratado de Lisboa, establece que las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de la actuación de la Unión. Y añade el apartado 2 del mismo precepto que las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. En el mismo sentido, en el concreto ámbito de la política social, el artículo 136 bis recoge que la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito y que facilitará el diálogo entre ellos dentro del respeto de su autonomía. En definitiva, la actuación de la Unión en relación a los grupos de presión supone la adopción de dos clases de medidas. Por una parte, dar al público, en general, información sobre las relaciones que las instituciones de la Unión mantienen con los grupos y, en su caso, permitir un cierto control externo. Por otro lado, existe un código de buenas prácticas que deben observar los lobbies, así como unas normas de actuación que afectan a los que son objeto de estos grupos. El primer documento con relevancia en el tema de transparencia fue el Libro Blanco de Gobernanza Europea, con el que se pretendía abrir el proceso de elaboración de las políticas de la Unión Europea con el fin de asociar a un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y en una mayor responsabilización de todos los participantes. Entre los objetivos para reconducir las funciones de la Comisión se pretendía una utilización más segura y selectiva de su derecho de iniciativa, y para ello se aboga por un mayor grado de consulta y participación
un uso más abierto del conocimiento de los expertos y un nuevo enfoque de la planificación a medio plazo permitirá analizar de una forma mucho más crítica las presiones, las instituciones y grupos de interés en favor de nuevas iniciativas políticas. Como cumplimiento de los compromisos asumidos en el mencionado Libro Blanco, la Comisión elaboró una comunicación en 2002 bajo el título de Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo, principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas. La comunicación pretende impulsar el diálogo de la Comisión con las organizaciones representativas de la sociedad civil en los procedimientos de elaboración y desarrollo de las políticas comunitarias. Para la Comisión, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel de enlace entre los ciudadanos y las instituciones europeas al favorecer el diálogo político y la participación activa de los ciudadanos en la realización de los objetivos de la Unión Europea. Por ello, la comunicación establece una serie de principios generales que deben regir sus relaciones con las partes interesadas y un conjunto de normas mínimas para los procedimientos de consulta de la Comisión. Entre los citados principios generales destacan los de participación, apertura y responsabilidad, eficacia y coherencia. Y entre las normas mínimas destacar singularmente la que viene a establecer que la Comisión debe dar suficiente tiempo para planificar y responder a las invitaciones y contribuciones por escrito, debiéndose conceder al menos 8 semanas para recibir respuestas. Así debe mantenerse un equilibrio razonable entre la necesidad de obtener aportaciones adecuadas y la necesidad de rapidez en la toma de decisiones. Por su parte, el Libro Verde sobre la Iniciativa de Transparencia Europea, elaborado por la Comisión en mayo de 2006, cuyo valor reside en que representa el acuerdo internacional, define al lobbying como una parte legítima del sistema democrático, independientemente de que esta actividad sea llevada a cabo por ciudadanos individuales, empresas, organizaciones de la sociedad civil o así como otros grupos de intereses o incluso firmas que trabajan en nombre de terceras personas como responsables de relaciones institucionales, los think tanks o abogados. En cualquier caso, y a efectos del Libro Verde, se entenderá por actividad de los grupos de presión todas las actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas. A juicio de la Comisión, los grupos de interés pueden dividirse en organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, federaciones europeas, nacionales e internacionales y organizaciones con fines de lucro, asesores jurídicos, empresas públicas, privadas y consultores. Las primeras son en gran medida, aunque no exclusivamente, organizaciones profesionales. Las segundas son personas que suelen actuar por cuenta de terceros para definir y defender los intereses de estos. Los intentos de regular la relación de Comisión y Parlamento son los lobbies que manifiestan una cierta preocupación por la falta de transparencia. El Parlamento Europeo lanzó su registro de grupo de intereses en 1996. La Comisión Europea, por su parte, inició su propio registro voluntario en julio de 2008. Y el 23 de junio de 2011 se firma un acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al establecimiento de un registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia y que participan en la elaboración, aplicación de las políticas de la Unión Europea. Según se señala en este acuerdo, el ámbito de la aplicación del registro cubrirá todas las actividades realizadas con objeto de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y de toma de decisiones de las instituciones de la Unión, independientemente del canal o medio de comunicación utilizado. El registro de transparencia es un sistema de carácter voluntario, basado en una herramienta pública interactiva, creado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para reforzar la transparencia del proceso de toma de decisiones de la Unión, que brinda a los ciudadanos y a las personas que trabajan en las instituciones información sobre las organizaciones que participan. El registro ofrece a los ciudadanos un acceso sencillo y directo a la información sobre quienes intervienen en actividades destinadas a influir en las decisiones de la Unión, los intereses que persiguen y los recursos que invierten en dichas actividades. El acuerdo señalado ofrece un código de conducta único, que obliga a las organizaciones y a los autónomos que lo aceptan a atenerse a las normas y respetar plenamente los principios éticos. Así pues, los grupos indicarán siempre su nombre y la entidad o entidades que representan y para las cuales trabajan, declararán los intereses, objetivos o fines que persiguen y, en su caso, especificarán los clientes, a los miembros o a los que representan. No obtendrán ni tratarán de obtener información o decisiones de forma deshonesta o recurriendo a una presión abusiva o a un comportamiento inadecuado.
y, entre otras cuestiones, no darían a entender en su trato con terceros que tienen una relación formal con la Unión Europea o cualquiera de sus instituciones, ni falsearán sus datos a efecto de inscripción en el registro, de forma que puedan inducir a error a terceros o a los funcionarios y otros agentes de las instituciones de la Unión Europea. También se incluye en el acuerdo de 2011 un mecanismo de denuncias y sanciones que garantiza el adecuado cumplimiento de las normas y que permite afrontar las presuntas infracciones del Código.